Voy a iniciar esta reflexión con una pregunta personal para cada uno de los oyentes. ¿Cuál ha sido, según usted, el momento que llegó a constituirse en la experiencia más importante de su vida y que estuvo consciente de ella? Mientras ustedes piensan en ese punto, y dada la circunstancia que estamos transmitiendo un mensaje en donde la continuidad de la reflexión es algo importante, yo podría decirles algunas experiencias de lo que a la mayoría de los seres humanos pueden como expresar que afectaron directamente sus vidas. Y aunque me gustaría muchísimo oír a cada uno de ustedes contando estas anécdotas con sus propias palabras y todas las variadas emociones que expresan al relatar lo vivido, con el rostro reflejando su alegría o tristeza, o cómo cambió su vida a partir de ello, no tenemos todavía esa interacción. Mi interés es despertarlos a evocar esos preciosos momentos para que a partir de ellos podamos hacer nuestra meditación. Un ejemplo de ellos podría ser el día de su matrimonio o el nacimiento del primer hijo deseado, anhelado, buscado, o quizás sea precisamente todo lo contrario, no deseado, impensado y no previsto. Otro momento importante podría ser cuando pasó a la universidad, o quizás un accidente que afectó su salud, o la muerte de un ser querido, o el ver morir a alguien que de alguna manera usted conoció, y quizá también conocer personalmente a un personaje a quien usted admira. Esos recuerdos son imborrables, permanecen para siempre en nuestras mentes y siempre que los traemos a nuestra memoria actual despiertan algún tipo de emoción, lo cual demuestra cuánto nos afectó a nuestras vivencias esa experiencia. Bueno, este es el punto a tratar. Vamos a recordar algunos apartes bíblicos acerca de cómo afectó en la vida de algunas personas una experiencia en particular. Yo invitaré a cada uno de los oyentes a que haga el ejercicio de aplicar esto mismo en cada personaje de la Biblia que ustedes estén considerando en determinado momento de su lectura devocional diaria. Siempre me ha intrigado cómo pudo haberse establecido una relación tan cercana entre Abraham y Dios. La Biblia no nos deja ver cómo conoció Abraham a Dios, ni cómo se desarrolló esta relación tan especial y profunda mientras estaba en Ur de los Caldeos. No hay registro del entorno social y religioso del patriarca, sino que después de especificar la genealogía de los descendientes de Noé en su hijo Sem, de pronto aparecen Acor, Taré y Abraham. Y en el capítulo 11, versículo 31 de Génesis, es Taré, el padre de Abraham, el que sale de Ur de los Caldeos junto con Abraham, Sarai su esposa y Lot su nieto hacia la tierra de Canaán. Pero se quedan estancados en la ciudad de Harán y allí muere Taré. Lo que sí hay que tener claro es que hubo una relación muy íntima entre Dios y Abraham, porque no es posible desarrollar la fe si no se establece una relación muy cercana. Insisto, no es posible desarrollar una fe tan grande si no es porque se conoce a Dios íntimamente y en un grado de intimidad que desarrolla una confianza y seguridad tal que no hay espacio para la duda o para la desconfianza, y sí a la convicción de que pase lo que pase, todo lo que se ha prometido se va a cumplir, porque ese ser tan especial, Dios, es fiel, veraz y poderoso para realizarlo. Luego, cuando en el capítulo 12 aparece Dios dándole una orden a Abraham diciéndole: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Es donde Abraham sabe que debe continuar el camino que su padre realizó a medias y obedecer a Dios en todo,
superando el estancamiento en Harán y la muerte de Taré y completando la orden que le encomendó Dios de llegar hasta la tierra de Canaán. Ahora pensemos, no había Biblias, no había predicaciones, o al menos no se registra en los relatos bíblicos, y aún así Abraham pudo establecer una relación tan cercana con Dios que dio como resultado una fe tan especial que ha venido a ser ejemplo por miles de generaciones al considerársele a él como el padre de la fe. Esta apreciación la hago porque en estos tiempos nosotros, con todos los elementos y argumentos que disponemos como recursos para cimentar nuestra fe en Dios, frecuentemente nos confundimos y dudamos de lo que Él nos ha prometido, y tomando el término bíblico, claudicamos entre creer si será cierto lo que Dios nos ha prometido o creer en lo que presenta la experiencia de la vida cotidiana común. Por eso la pregunta que surge es: ¿cuánto afectó la relación de Dios a Abraham como para marcarlo de esta forma tan especial que lo llevó a dejarlo todo por obedecerlo a Él? Y este es un encuentro que afectó no solamente la vida de Abraham, sino a todos sus descendientes. No solo fue un cambio de vida, no solo fue un cambio de ciudad, fue un abandono total de sí mismo para cumplir y obedecer, para creer y actuar sobre lo que había creído acerca de Dios, quien él consideraba digno de ser escuchado, creído, obedecido y seguido en todo lo que él le mandara. Fue tal el grado de conocimiento de Dios que tenía la certeza de lo que le había dicho, lo cumpliría a pesar de que pasaran los años y viera que tanto él como Sarai se estaban envejeciendo. Y llegado el momento, también pudo transmitir esa certeza al decirle a su propio hijo en el momento en que Dios le pidió que lo sacrificara: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. Génesis 22:8. Ese conocimiento se volvió una marca de vida y además una experiencia tan real que conversaba con él, que le consultaba y honraba cada vez que podía. Y de igual manera Dios se le manifestaba de manera tan amigable y le comentaba los planes y promesas, llegando a considerarlo como digno de comentarle lo que haría con Sodoma y Gomorra. ¿Y qué decir de David? Según podemos suponer, David aprendió a conocer a Dios por las enseñanzas que en ese momento de su vida eran impartidas en el pueblo de Israel, en donde el temor y el culto a Dios era algo que estaba arraigado en las costumbres del pueblo y en el ceremonial del templo, en donde estaban los sacerdotes y el profeta Samuel dirigiendo y aplicando las enseñanzas. Pero en la vida de David, su experiencia con Dios la podemos deducir de lo que él como pastor de ovejas tuvo al enfrentarse a los normales miedos de la soledad del campo, tanto de día como de noche, y los peligros que se le presentaban cuidando el rebaño. Era un joven que creyó que Dios era suficiente para que en su nombre él pudiera enfrentar a los depredadores que acechaban el rebaño. Pensemos un poquito. Si nosotros nos encontráramos con un animal feroz, ¿cuál sería nuestra primera reacción? ¿Lo enfrentaríamos para defender aquello de lo que somos responsables? O pongámoslos en otro contexto. ¿Cómo enfrentamos nosotros nuestros miedos? Nuestra primera reacción, es decir, la instintiva, es recurrir a Dios para que nos dé claridad, fuerza y valentía para enfrentar la situación o aquello que nos causa miedo. David debió tener experiencias muy definidas y puntuales para desarrollar una fe tan especial como para enfrentar todo aquello que pudo enfrentar a lo largo de su vida. No fue algo que le contaron, no fueron las experiencias de otro. Fue él mismo quien experimentó la presencia de Dios guardándole, proveyendo y dándole fuerzas en todas las circunstancias de su vida. Esa fue la experiencia que tuvo para reclamar y exclamar lo que plasmó en el Salmo 56:3.
En el día que temo yo en ti confío, la versión de la Reina Valera del 60. En la nueva versión internacional dice, cuando siento miedo, pongo en ti mi confianza. Ahora bien, en los evangelios se nos relatan las experiencias de muchas de las personas que estuvieron cerca de Jesús. Algo que podemos notar es que aunque pudieron ser muchísimas personas que de una u otra forma tuvieron contacto con Jesús, no todas tuvieron la misma reacción frente a Él, a pesar de que Él se les manifestó de tal manera que pudo mostrarles quién era y para qué había venido. Suele pasar que en muchas ocasiones cuando hemos estado cerca de alguien que en nuestra sociedad representa algún grado de importancia, nosotros nos sentimos cuando menos curiosos y con mucha frecuencia exaltados y hasta honrados de haber estado cerca de ese personaje de la política, del deporte o algún artista, etc. Para ellos, nosotros somos unos absolutos desconocidos, pero para nosotros sí representan momentos y circunstancias para recordar. Pero en el caso de Jesús, ¿cuántas personas estuvieron alrededor de Él y tuvieron la oportunidad de verlo, oírlo, estar cerca de Él, pero no se dieron por enterados ante quién estaban? Como por ejemplo podemos poner a todos los que estuvieron en la multiplicación de los panes y los peces. Todos debieron de alguna forma impactarse con el milagro, puesto que era evidente que no había forma que alguien consiguiera asar y hornear tanta comida para poderla repartir entre tantas personas presentes. Igualmente, cuando sanaba a las personas y su fama iba siendo esparcida por aquellos que llevaban el testimonio de pueblo en pueblo, de tal manera que ya a algunos se les hacía la idea de que en Él podían encontrar la solución de sus problemas y sus enfermedades. Es el caso de la mujer que sufría de flujo de sangre. Ella en algún momento oyó acerca de los milagros y las sanidades y planeó de manera ingeniosa el cómo acercarse a Él de modo de que no fuera detectada, porque con el tipo de enfermedad que tenía era declarada inmunda y no le iban a permitir estar en medio de la multitud. Entonces, cuando tuvo al Señor cerca, no pidió ser sanada, sino que se agachó y tocó el borde de sus vestiduras con la fe de que aunque fuera solo un toque, sería sanada, y de hecho así fue. Esa es una experiencia que no se olvida y que hace la diferencia de una vida. Ella no volvió a ser la misma, y aunque nunca se dice su nombre, estamos seguros de que fue seguidora del Señor el resto de su vida. Un encuentro tangencial con el Señor que cambió radicalmente una vida. ¿Y qué podemos decir de Zaqueo? Miremos lo que se dice de él. ¿Qué rumor le había llegado a Zaqueo acerca del Señor que lo motivó a quererlo ver, a conocerlo aunque fuera de lejos? La Biblia dice que él estaba tratando de ver quién era Jesús, entonces lo planeó en su mente. Fue solamente verlo, y dadas las limitaciones de su contextura física, corrió hasta un árbol que estaba delante en la ruta y no le dio pena, ni dudó por un segundo el subirse al árbol para poderlo ver sin que nada ni nadie se interpusiera en su propósito. Él no había planeado tocarlo, como fue el caso de la mujer con el flujo de sangre, y tampoco se sentía enfermo o necesitado, solo quería verlo. Es muy probable que no se sintiera digno de hablarle, quizás por el continuo desprecio que sufría al tener una profesión como la de recaudador de impuestos, y ya estaba acostumbrado a las miradas de desdén de la gente del lugar. Y además tampoco pensaba interactuar con el Señor, y pensó que al estar encaramado en el árbol, también pasaría desapercibido para la multitud. Pero el Señor sí vio la circunstancia oportuna para hacer en él un cambio total. ¿Cuál sería la sorpresa de Zaqueo cuando el Señor levanta la mirada y le pide que se baje del árbol porque quiere posar en su casa? Y que el final del camino del Señor en ese día estaba en su propio hogar. No se registra que Zaqueo haya contestado algo, pero lo más lógico es que corriera a hacer los correspondientes arreglos para poderlo recibir. ¿Qué iba pensando Zaqueo mientras iba con el Señor o delante de él a su casa? Pongámoslos en contexto.
¿Qué pensaría usted si el Señor de pronto se hiciera visible en su camino y le dijera: quiero quedarme esta noche en su casa, quiero pasar unos días hospedado en su casa? La cuestión es que la sola presencia del Señor hace que, sin que nos diga nada, nosotros nos confrontemos con nuestra realidad. ¿Usted, Señor Jesús, en mi casa? ¿Va a estar estos días aquí con nosotros, con mis hijos, con mi cónyuge, con mi familia? De allí la reacción de Zaqueo. Y tengamos en cuenta que no fue el Señor quien le hizo la sugerencia o le exigió que lo hiciera, sino que de su propia iniciativa, y según se registra en Lucas, dijo resueltamente, como dice en la Nueva Versión Internacional: ahora mismo voy a darle a los pobres la mitad de mis bienes, y si en algo he defraudado a alguien, lo devolveré 4 veces la cantidad que sea. El estar con el Señor, el compartir vida con Él, hace que su sola presencia nos confronte de tal manera que nosotros mismos seamos quienes definamos nuestra situación y que tomemos decisiones radicales y determinantes que lleven a la sanación, como en el caso de la mujer enferma del flujo de sangre, o a la salvación, como en el caso de Zaqueo. Pero veamos un caso particularmente arbitrario. Es el caso de Judas Iscariote. Él compartía con el Señor día a día, escuchaba sus palabras en primera fila, oía las explicaciones particulares que le daba a sus discípulos acerca de lo que significaban las parábolas, veía los milagros en el mismo sitio donde sucedían y tenía todos los privilegios que tuvieron los discípulos cuando se manifestaba el poder de Dios en Jesús en cada uno de los actos que ejecutaba. ¿Qué pensaba Judas mientras veía todo esto? ¿Cuáles eran los pensamientos que procesaba mientras estaba ocurriendo a su alrededor todo este montón de maravillas y enseñanzas? Él tenía al Señor caminando a su lado, comía y dormía en los mismos lugares que él, se relacionaba con las mismas personas y podríamos decir que no se perdía ningún movimiento del Señor. Pero toda esa experiencia no le evitó la animadversión que expresó más adelante al planear entregarlo y recibir dinero por ello, en donde podemos percibir e intuir una gran molestia, un desacuerdo y un desprecio por todo lo que estaba viviendo. Judas fue una persona que, oyendo la palabra, que sabiendo que no tenía el Señor absolutamente nada de qué acusarlo, porque cuando fue a devolver las monedas al Sanedrín, lo dijo textualmente: he pecado entregando sangre inocente, Mateo 27:4. Y que el oír las enseñanzas de Jesús, estar en su presencia, ver las manifestaciones de su poder, no afectaron para nada su vida. Miremos también el contraste de las personas que estuvieron cerca del Señor. Muchos recibieron sus beneficios, fueron sanados de múltiples enfermedades, fueron alimentados, fueron liberados de malos espíritus, se efectuaron milagros asombrosos en medio de ellos o en ellos mismos. Pero eso, en ellos, como podemos verificar al final, cuando estaba en la cruz, no los afectó como para que se realizara un cambio radical en sus vidas. A otros, como en el caso de Judas Iscariote y los religiosos de su tiempo, a quienes no les bastó estar a su lado, ni ver sus milagros, ni escuchar sus enseñanzas, y teniéndolo allí al lado, no pudieron conocerle, y el Señor no alcanzó a impactarle la vida porque estaban inmersos en sus propios razonamientos y preocupaciones, persiguiendo sus propios deseos, y por ello no se dieron cuenta quién era ese ser maravilloso que podía suplir su necesidad, el que quería transformarlos, que quería salvarlos. Pero a otros sí les cambió la vida, como fueron los discípulos que lo seguían anhelantes y que conformaron aquellos 120 que reseña el libro de los Hechos de los Apóstoles y que esperaron en unanimidad, unidad allí en Jerusalén hasta que fueron sellados con el Espíritu Santo. ¿Cómo escuchar su palabra para que me afecte de tal forma que cambie radicalmente mi vida para lo que sea que me toque vivir? Ya sea en el valle de sombra de muerte,
por sufrimientos, enfermedades, abandono, vejaciones, maltratos, podamos salir airosos porque su diestra nos sostiene. Esta condición se vive cuando por la fe nos encontramos con el Señor a través de la palabra para aceptarla y obedecerla, al punto de que se vuelva en nosotros un imperativo y no tener dentro otra opción que volverla parte de la vida, o la que por medio de la oración, con una acción a través de la cual yo me relaciono con Él y en donde la oración, se vuelve una conversación de ser a ser y consecuentemente ante Él abrimos nuestros corazones y nuestra mente y nos presentamos tal como somos, como en una visita espiritual a nuestra casa, donde Él entra a todos nuestros espacios y con toda amplitud y libertad se mueve en nuestras vidas para dar claridad, para corregirnos, exhortarnos, alentarnos, consolarnos y fortalecernos en nuestro diario vivir. Ahora volvamos al principio. ¿Cuál fue la experiencia que usted pensó que fue la que le afectó de manera especial su vida? En muchos aspectos y de diferentes maneras hay experiencias que nos han marcado, pero si se encuentra con el Señor no lo ha marcado al punto de querer ser diferente, de querer transformarlo todo con tal agrado, de modo que usted con veracidad pueda decir que ha nacido de nuevo, es decir, que es una nueva criatura. Tristemente tengo que decirle que está perdiendo su tiempo simplemente siendo un religioso o esforzándose en ser una buena persona, pero no ha conocido al Señor. No es diferente a aquellos que recibieron sus bendiciones, pero simplemente se beneficiaron de su cercanía, ya sea porque Dios les ha provisto de bienes, de salud, de privilegios, o que tiene un medio social en la iglesia donde se destaca o se reúne. No es diferente a aquellos que estando cerca de Él escucharon sus palabras y recibieron sus enseñanzas, pero en nada les afectó la vida como para tomar decisiones radicales y seguirlo incondicionalmente. La transformación de la nueva criatura se nota. Dios quiere que lo conozcamos. Siempre ha estado dispuesto para que la relación con Él sea la que planeó para el hombre, esa que tenía en el principio, donde hablaba con Él, ser humano, de manera cotidiana y sencilla, de modo que Él decía: esto puedes hacer, esto no puedes hacer, y nosotros seamos transformados día a día como hijos suyos, semejantes a Él, llegando a la estatura y la dimensión de Cristo Jesús. Ahora la pregunta es: ¿cuánto ha afectado la relación con Dios su vida? ¿Es realmente una nueva criatura? ¿Conoce usted a Dios realmente o es conocido por Él? Es hora de tomar decisiones definitivas y salvadoras que transformen nuestras vidas y nos enseñen a conocer a Dios en la intimidad de una relación verdadera y auténtica. Hermanos, es mi esperanza que Dios nos afecte y marque como ningún otro ser pueda hacerlo. Seguidamente vamos a hacer una oración y yo le sugiero que cierre sus ojos y piense en Dios. Dios está ahí al lado suyo y usted y Él saben a qué grado de conocimiento y de relación íntima y personal tiene usted con Él. Ábrale su corazón y piense que Dios tiene la voluntad y quiere hacerlo. Dios quiere acercarse a usted. Yo también voy a orar y vamos a presentarnos delante de Él. Padre del cielo, nuestro Señor, nuestro todo, en este momento estamos ante ti porque sabemos, Señor, en qué condición está nuestra vida, porque te estamos invitando a que llegues hasta nuestro hogar, a nuestra casa, a nuestra vida, a nuestro corazón, a nuestro ser interior, y entres y mires y redargullas
y muestres y clarifiques, Señor. Obra en la vida de cada persona que sinceramente reconoce que de oídas te ha oído, pero quiere algo mucho más cercano, mucho más íntimo, mucho más personal. Por favor, Padre Celestial, rompe cadenas, da claridad, fortalece las vidas, quita toda limitación para que nosotros podamos establecer esa relación íntima, cercana. Gracias, porque siempre tú estás tendiendo los puentes para que nosotros nos acerquemos a ti. Gracias porque aún la puerta está abierta y nosotros podemos llegar hasta ti con solo invocar tu nombre, con solo estar delante de ti, Señor. Gracias por darnos esa paz y darnos esa seguridad que nos escuchas. Gracias porque podemos a través de la palabra y en obediencia a ella saber con certeza de que nos vas a ayudar y que vamos a salir adelante y que vamos a poder ser victoriosos en nuestra relación contigo. Ayúdanos con nuestras debilidades, ayúdanos con nuestras deficiencias en la personalidad, ayúdanos en nuestras indecisiones, en nuestra cobardía, Señor. Fortalécenos para ser valientes delante tuyo y alcanzar lo que nos has prometido. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.